El primero sería el file of stream. Este fichero de salida de texto representa ficheros de texto para la escritura a los que se accede de forma secuencial. Bueno, el otro sería el file input stream. Fichero de entrada de texto representa ficheros de texto de solo lectura a los que se les accede de forma secuencial. El siguiente sería el random access file. Fichero de entrada o salida binaria con acceso aleatorio en la base para crear los objetos de tipo de fichero de acceso aleatorio. Estos ficheros permiten la multitud de operaciones, saltar hacia adelante o hacia atrás para leer la información que necesitemos en cada momento, e incluso leer o escribir partes de un fichero sin necesidad de cerrarlo y volverlo a abrir en un modo distinto. Generalidades. Para tratar con un fichero siempre hay que actuar de la misma manera. 1. Se abre el fichero. Para ello hay que crear un objeto de la clase correspondiente al tipo de fichero que vamos a manejar. El tipo de acceso que vamos a utilizar, tipo de fichero, el objeto, que nosotros podemos ponerle cualquier nombre al objeto, igual a new, más el tipo de fichero de nuevo, entre paréntesis ponemos la ruta, y ponemos ya como para finalizar, punto y coma, donde la ruta es la ruta del disco en la que se encuentra el fichero o descriptor del fichero válido. Este formato es válido excepto para los objetos de la clase Random Access File, acceso aleatorio, para los que se ha de instanciar de la siguiente forma. Random Access File igual al objeto, como ya les decía, que esto le podemos poner cualquier nombre, igual a new Random Access File, entre comillas, bueno, entre paréntesis, ruta y modo, punto y coma. Donde modo es una cadena de texto que indica el modo que se va o que se desea abrir el fichero R para solo lectura o RW para lectura y escritura. Se utiliza el fichero. Para ello, cada clase representa diferentes métodos de acceso para escribir o leer en el fichero. 3. Gestión de excepciones. Bueno, es opcional, pero recomendada. Se puede observar que todos los métodos que utilicen clases de este paquete deben tener su definición, una cláusula throw y o exception. Los métodos de estas clases pueden lanzar excepciones de esta clase en el transcurso de su ejecución, y dichas excepciones deben ser capturadas y debidamente gestionadas para evitar problemas. 4. Se cierra el fichero y se destruye el objeto. Para cerrar un fichero lo que hay que hacer es destruir el objeto. Esto puede realizar de dos formas, dejando que sea el recolector de basura de Java el que lo destruya cuando no lo necesite, pero esta opción no se recomienda. También sería la otra opción, destruyendo el objeto explícitamente mediante el uso del procedimiento close del objeto. Para poder utilizar, nosotros tenemos que poner el objeto punto close y un espacio vacío. Bueno, la clase file input stream, mediante los objetos de esta clase escribimos en ficheros de texto de forma secuencial. Bueno, presenta el método write, el espacio vacío para la escritura en el fichero. Presenta varios formatos. El primero sería el int write, dentro del, con parámetros dentro del espacio pondremos int c, escribe el carácter del fichero. El siguiente sería el int write, en el espacio vacío dentro del espacio pondremos byte a, escribe el contenido del vector en el fichero. Posteriormente pondremos un int write byte a, un espacio vacío, el int of int le, escribe le caracteres del vector en el fichero comenzando desde la posición of.
Bueno, la clase FileInputStream, mediante los objetos de esta clase leemos ficheros de texto de forma secuencial. Presenta el método read para la lectura del fichero. Este método puede invocar de varias formas. Bueno, para la primera invocación sería link read. Esta devuelve el siguiente carácter del fichero. El int write, en el espacio vacío le ponemos el bit A, llena el vector con los caracteres leídos desde un fichero, devuelve la longitud del vector que se ha llenado, si se realizó con éxito, o 1 si no sabía suficientes caracteres en el fichero para llenar el vector. Bueno, la siguiente sería el int write, en la cual nosotros ponemos dentro del espacio un byte A con un espacio vacío, coma, el siguiente dato que sería link of, int len caracteres del fichero, insertándolos en el vector A. Todos ellos devuelven -1 si se ha llegado al final del fichero, al momento de cerrarle. La siguiente sería la clase Random Access File. Mediante los objetos de esta clase utilizamos ficheros binarios mediante un acceso aleatorio, tanto para lectura como para escritura. En estos ficheros hay un índice que nos dice en qué posición del fichero nos encontramos y con él qué métodos de desplazamiento. Bueno, cuenta con una serie de funciones para realizar el desplazamiento de un puntero del fichero. Hay que tener en cuenta que cualquier lectura o escritura de datos se realizará a partir de la posición actual del puntero del fichero. 6.4 Serialización del objeto en Java. Este artículo describe la serialización de un objeto en Java de forma aplicada mediante ejemplos. La serialización de un objeto contiene en obtener una secuencia de bits que representan el estado de un dicho objeto. Esta secuencia puede utilizarse de varias formas. Puede enviarse a través de la red, guardándose en un fichero para su uso posterior, utilizarse de recomponer el objeto original, etc. El estado de un objeto viene dado básicamente por el estado de sus campos. Así, serializar un objeto consiste básicamente en guardar el estado que sus campos contienen. Si el objeto a serializar tiene campos que a su vez son objetos, habrá que serializarlos primero. Este es un proceso recursivo que implica la serialización de todos los datos o grafos, en realidad un árbol. Además, también se almacenan información relativa a dicho árbol para poder llevar a cabo la reconstrucción del objeto serializado. En ocasiones puede interesar que un atributo concreto de un objeto no sea serializado. Esto se puede conseguir utilizando el modificador transsystem, que informa al JVM en forma interesante manera el valor de atributos para realizar o acelerar persistente. Objetos serializables, interfaz serializable. Un objeto serializable es un objeto que se puede convertir en una secuencia de bits. Para que el objeto sea serializable, debe implementar la interfaz java.io serializable. Esta interfaz no define ningún método, simplemente se usan para marcar aquellas clases cuyas instancias pueden ser convertidas a secuencias de bits y posteriormente reconstruirlas. Un objeto tan común como string, vector, array, list implementan serializable, de todos modos que pueden ser serializados y reconstruidos más tarde. Para serializar un objeto no hay más que declarar el objeto como serializable. Public, el ejemplo que podríamos dar es public class, mi clase implement java.io serializable. Esta es la forma en que podemos serializar un objeto mediante este método. El sistema de ejecución de Java se encarga de hacer serialización de forma automática.
Bien, aquí ya no es necesario implementar esto, solamente importarlo en el JVM o el entorno Java. En Java ha añadido una interfaz faceta en el lenguaje denominada serialización de objetos, que permite convertir cualquier objeto cuya clase implemente la interfaz serializable en una secuencia de bits que pueden ser posteriormente leídos para restaurar el objeto original. La serialización de unas características añadidas al lenguaje Java para ser soportadas a la invocación retoma de objetos RMI. La persistencia. La invocación remota de objetos permite a los objetos que vienen en otros ordenadores comportarse como si vivieran en nuestra propia máquina. La serialización es necesaria para transformar los argumentos y los valores de retorno. La persistencia es una característica importante de los Jans bins. En el estado de un componente es configurado durante el diseño. La serialización nos permite guardar el estado de un componente en disco, abandonar el entorno integrado del desarrollo y restaurar el estado de dicho componente cuando se vuelven a correr en el entorno desarrollado. Bueno, con esto queda dado el tema 6.4. Y ya no queda más que agradecerles por la atención prestada y espero que les guste este video tutorial.